Hola hermanos, excelente tarde. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Me gozo con cada uno de ustedes de ver la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo en sus vidas a través de estos devocionales que el Señor está ocupando poderosamente. Gracias a Dios. No saben lo agradecido que yo estoy con el Señor por permitirme ver la obra, su obra en cada uno de ustedes. Entonces, realmente estoy muy agradecido con Dios y realmente también veo que el Señor, hemos adoptado como iglesia esa identidad de salir a las calles a predicar el evangelio, de abrir las puertas del templo para la comunidad, para servicios a la comunidad. Entonces, y creo que esa es la visión del próximo año, no mía, no del hermano Elvin, en general es la visión de toda la iglesia, porque toda la iglesia quiere salir a ser partícipe en ello. Y déjame comentarte que creo que el Señor nos está capacitando con esta serie devocional para que podamos ser más intencionales a la hora de evangelizar a los perdidos, de llegar a los perdidos. Entonces, eh, vamos a comenzar el día de hoy con el siguiente tema de nuestra serie devocional. Recuerden, estamos llevando el devocional 31 días cultivando tu corazón hacia el evangelismo. Hoy es el día número 13 y fíjate cómo lo titula el autor el día de hoy. Muérase luego, pero decida ahora. Ese es el título de el devocional del día de hoy. Muérase luego, pero decida ahora. Ahora, podríamos preguntarnos, pues, ¿cómo es este título? ¿Por qué menciona a la muerte el título? Precisamente porque hace una pequeña mención en ello. Y déjame comentarte cuál es el pensamiento detrás de. Debes decidir ahora lo que quieres que la gente escriba en tu lápida. Luego, vive tu vida desde allí hacia atrás. Y este pensamiento específicamente al autor lo golpeó mucho y bueno, lo puso a reflexionar. Y creo que es un pensamiento válido en el cual más de uno de nosotros pudiera hacer una recapitulación y decir cómo me gustaría que pusieran en mi lápida, pero ¿para qué? Para trabajar en ello, para que yo sea mostrado en ello, que se vea parte de mi trabajo en ello, que se resuma. Y precisamente, ¿qué cosa más grande se podría escribir en la lápida de alguien que la etiqueta atribuida a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuál es esta etiqueta atribuida a nuestro Señor Jesucristo? Amigo de los pecadores. Esa fue la etiqueta de nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo catalogaron como amigo de los pecadores, siendo un gran maestro, siendo alguien que conocía mucho respecto a la ley, a la Torá. Fue alguien que se juntó con pecadores, fue alguien que se relacionó con pecadores, comía con prostitutas, con borrachos, y eso pues muchas veces causó impacto causó impacto en la vida de los fariseos y de los escribas, que eran líderes sumamente religiosos. Y precisamente vamos a hablar hoy respecto a un poco a la religiosidad que en muchos de nosotros puede imperar, la religiosidad que cada uno de nosotros puede atribuirse, o la religiosidad que cada vez nos empieza a, a permear más en nuestra vida. Cristo predicó un estilo de vida libre, en libertad, y nosotros tenemos libertad en Cristo. Entonces tenemos que mostrar la libertad que es en nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces imponernos una religión, es más, hasta Cristo rompió con el estigma religioso que se tenía en esos tiempos. Entonces, ¿por qué nosotros, hermanos, tenemos que recaer también en estigmas religiosos? Espero que me esté dando a entender. No es malo de que nos llamemos cristianos, no, a eso no me refiero que sea malo, yo considero que es bueno, pero a lo que voy, o el punto central al que quiero llegar es, ¿por qué si tenemos una libertad en Cristo? Cristo fue prácticamente, o golpeó, sacudió el sistema religioso de ese entonces. ¿Por qué nosotros queremos implantar otro? Y precisamente vamos a leer Lucas 15 del 1 al 2 y vamos a ver qué ocurría con nuestro Señor Jesucristo en estos pasajes. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y he ahí, hermanos, un punto fundamental que tenemos que entender nosotros como discípulos de Cristo. Cristo no hizo excepción de personas, Cristo no desechó personas, es más, Cristo se acercó a los pecadores. Entonces, hay un pensamiento que yo considero que es un pensamiento muy erróneo respecto a
soy cristiano y como ya ahora soy cristiano, soy nueva criatura, no me puedo juntar con los del mundo. Ahora mis amigos tienen que ser únicamente los de la iglesia. Yo considero que no es así, porque Cristo no hizo esto. Cristo no fue y se juntó con los maestros de la ley y vivió con ellos. Aquí dice que él se acercó a los pecadores. Pero ¿por qué se acercó a los pecadores? Para anunciar quién era él. Entonces, hermano, nuestra convicción al respecto de, no digo que las amistades cristianas sean malas, son buenas, porque muchas veces busquemos el consejo, y qué mejor buscar el consejo que en la palabra de Dios y probablemente en un amigo que está fundamentado en la palabra de Dios. Evidentemente, el consejo de alguien que es discípulo de Cristo va a ser mejor que el consejo de alguien que no le conoce. Pero el punto es, yo no puedo cortar relación de amistad con los de afuera y solamente tener amistad con la iglesia, porque entonces pierdo el punto central del evangelismo, que es alcanzar a los de afuera. La iglesia, hermanos, la iglesia, Cristo no la fundamentó, o Cristo, el fundamento de la iglesia no es para que nos reunamos y nos quedemos un cúmulo de personas y que se sume el que quiera. No, hermanos, la iglesia, su visión debe de ser hacia afuera, de compartir el evangelio y de hacerla crecer, que más personas entren, lograr que más personas entren a la iglesia. Y esa es nuestra visión de este año, que más personas entren a nuestra iglesia a raíz de nosotros siendo más intencionales, acercándonos a ellos y buscando las maneras en las cuales ellos puedan ver en nosotros una comunidad en la cual se puedan apoyar y predicar el evangelio. Predicar el evangelio para que todos los vecinos o nuestra comunidad procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuánto nos parecemos a Cristo o cuánto nos parecemos a los escribas y fariseos? Si nosotros tenemos una relación, porque déjame decirte algo, es imposible que todos tus círculos sean únicamente cristianos. Y eso es bueno. Es bueno que nuestros círculos no seamos solamente cristianos. ¿Por qué? Porque entonces perderíamos la visión evangélica. La visión evangélica es predicar el evangelio. ¿Y a quién le tengo que predicar el evangelio? A los inconversos, para que crean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Ese es el evangelio. Y eso es lo que tengo que predicar a toda criatura. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos una relación de amistad con gente de fuera, no es pecado, no es malo. Malo es cuando nosotros nos amoldamos más a ellos, claro, cuando dejo que sus estilos de vida moldeen mi estilo de vida. No, hermanos, debe ser al revés. Nuestro estilo de vida debe de impactarlos a ellos, para que después ellos empiecen, a creer en el mensaje. Entonces, hermanos, les animo, mi enseñanza, lo que yo no aconsejo es que se olviden de toda la gente o de todos los círculos sociales que tienen en escuela, trabajo, que solamente se junten con la iglesia, porque eso no fue lo que hizo Cristo. Cristo no trabajó únicamente con los maestros de la ley, con los escribas, con fariseos. Él se juntó y comía con personas pecadoras para que procedieran al arrepentimiento. Y ese, hermanos, debe ser también nuestro pensar, y tenemos que amoldarnos a lo que enseñó Cristo. Entonces, hermanos, no implantemos una religiosidad, vivamos esa libertad en Cristo. Amén. Con eso quiero culminar. Vivamos esa libertad que es en Cristo Jesús, en nuestro Señor. Entonces, hermanos, muy contento, muy alegre de poder compartirles este mensaje. El día de mañana, pues aquí nos vamos a seguir viendo, partiendo vamos a impartir ahora el día 14 de este devocional. Y bueno, hermanos, que Dios los bendiga y pidamos a Dios, hermanos, pidamos a Dios por la visión que tenemos este año, que Él nos ayude a compartir el evangelio y de esa manera que Él nos ayude a crecer. Llevemos esta serie devocional de 31 días cultivando en nuestro corazón al evangelismo, para que el próximo mes arranquemos con todo en la obra, en lo que el Señor Jesucristo nos llamó a todos, no a unos cuantos, a todo cristiano, a todo aquel que se hace llamar discípulo de Cristo, fue llamado a predicar el evangelio. Entonces, hermanos, cumplamos con lo que el Señor Jesucristo nos mandó. Y más que cumplir, hermanos, hagámoslo un estilo de vida. Amén. Porque ese fue el estilo de vida de Jesucristo, mostrarle a los demás
que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Redentor, que Él era el Mesías, Él era aquel prometido. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén. Entonces, hermanos, que tengan un excelente día en el devocional del día de hoy, pues que tengan un excelente día, que sea de bendición el devocional del día de hoy. Y bueno, nos estamos viendo. Estamos para servir.